Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a recapitular inicialmente lo que hemos ido viendo las anteriores clases, en referencia ya a esta parte adjetiva, ¿no? De lo que es el proceso familiar. Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar y también tratar de comprender em, la dinámica en la cual funcionan los procesos, ¿no? Ya en anteriores clases, de cierta forma, tocábamos el tema de los principios, de la dinámica en la cual ingresan bueno, todos los procesos en nuestra legislación nacional, ya sean civiles, ya sean penales, ya sean familiares o administrativos. Todos los procesos siguen una hermenéutica casi similar. Porque nuestro ordenamiento jurídico supremo básicamente establece que estas reglas deben respetarse, ¿no? Que los principios procesales como el principio de presunción de inocencia, la verdad material y el debido proceso como principio, garantía y como principio y garantía y derecho deben estar presentes en todos los procesos. Dentro de la hermenéutica del proceso familiar vamos a empezar a analizar cada uno de los procedimientos que se van generando dentro de un conflicto judicial. Necesariamente son aspectos que debemos tocar porque en realidad dentro de la materia procesal y dentro de materia forense van a reforzar estos aspectos que vamos a tocar y seguramente van a ahondar aún más bueno, en lo que corresponde al derecho procesal. El día de hoy vamos a ver con especial relevancia los aspectos principales del proceso, ¿no? Ya en la anterior clase veíamos sobre los principios generales, la composición de las partes de un proceso jurisdiccional, el rol que asume el juez de director del proceso, pero ya necesariamente se hace necesario el hecho de que vayamos introduciéndonos un poco más, podamos entender en realidad el tema de los actuados procesales. En ese sentido, vamos a iniciar en realidad esta clase hablando sobre las nulidades procesales. Tocamos este tema inicialmente por el hecho de que las nulidades van a representar, por una parte, un impedimento legal para que el proceso vaya desarrollándose en condiciones normales, en condiciones racionales. Y por otra parte, por el hecho de que las nulidades en algún momento van a constituir en un medio de defensa para disminuir o para menoscabar la actividad judicial y que realmente pueda existir esa sensación de justicia y de equidad en los diferentes procesos. Vamos a partir siempre de la idea de que tanto el Código de las Familias, la Ley 025 del órgano judicial, parten de la idea de que las normas procesales son de orden público y son de cumplimiento obligatorio. En ese sentido, de la misma forma, el Código de las Familias establece que el proceso se va a regir en base a las normas de derecho público y que las normas procesales son de cumplimiento obligatorio por parte de las autoridades jurisdiccionales. Los principios que hemos visto anteriormente dentro del proceso familiar no están ahí como un adorno del proceso. Sirven para direccionar la actuación jurisdiccional. En ese sentido es de que cuando se rompe el cumplimiento de la normativa, vamos a generar un conflicto con la autoridad jurisdiccional. Y justamente la nulidad procesal va a tener un efecto reparador, un efecto el cual va a disminuir la lesión que la autoridad jurisdiccional pueda realizar con una determinada resolución. Entenderemos en ese sentido que necesariamente
las autoridades jurisdiccionales están o deben estar con la premisa de cumplir en todo momento las normas procesales. Tienen que cumplir los plazos, deben cumplir la aplicación de los principios y demás. Cuando dejan de hacerlo, van a conculcar un derecho individual. Recordemos que las partes dentro del proceso tienen ese derecho de tener igualdad ante la autoridad jurisdiccional. Ni el juez puede ponerse del lado de una de las partes, ni de otra de las partes. El juez actúa como un director del proceso en aras de esa equidad procesal y esa igualdad que deben tener todas las partes al ingresar al proceso. Cuando hablamos de esas reglas de la nulidad, de ese efecto reparador, por una parte vamos a entender que cuando el juez comete un error, existen los medios de defensa adecuados para corregir el error. Y vamos a analizar en realidad ya dentro de materia procesal que esos errores se van a corregir o se deben corregir en el momento procesal oportuno. Recordemos que uno de los principios del derecho de familia es la aplicación del principio de preclusión. Es decir, el proceso se va desarrollando en pequeñas fases consecuentes y ninguna de esas fases retrocede en el tiempo, salvo que exista una lesión, salvo que exista una causal de nulidad. Dentro de la doctrina en materia de familia, en materia civil, en materia penal o administrativa, se habla de las reglas de la nulidad. La nulidad como un efecto reparador o como un medio para reparar los errores judiciales, necesariamente debe cumplir ciertos requisitos. Y esos requisitos deben estar necesariamente presentes en la inobservancia de la autoridad jurisdiccional. Y esto tiene un doble sentido. Por una parte, la ley del órgano judicial y en la ley 603 nos hablan básicamente de que no puede existir nulidad cuando se han convalidado los actos jurídicos o cuando los actos jurídicos que se acusan de nulos han cumplido su finalidad. Es decir, la nulidad no debe utilizarse como un medio consecuente en el proceso para paralizar los efectos del proceso. Y tampoco las autoridades jurisdiccionales deben permitir aquello. La nulidad es un recurso excepcional que se puede presentar dentro del proceso. Las reglas de la nulidad nos van a señalar que tienen que concurrir ciertos elementos. La trascendencia, que por una parte es un principio dentro de materia de familia, que establece que necesariamente deba existir un daño irreparable que ha producido la resolución judicial, para que ésta sea declarada nula. La conculcación o la lesión de un derecho fundamental o la lesión a un derecho o una garantía de la Constitución Política del Estado debe estar plenamente acreditada. Si la resolución o el acto jurídico que se está tratando de declarar nulo no provoca un daño irreparable en la parte, no puede existir la nulidad. Otro aspecto importante es la convalidación y los actos consentidos. Como abogados, debemos conocer que cada uno de los tiempos procesales, que cada uno de los actuados que se van llevando dentro del proceso judicial atienden a un objetivo común y es de finalizar el conflicto judicial. Cuando las partes no observan el proceso, no observan las resoluciones judiciales, no dejan en el tiempo o no realizan o desgastan los recursos que la ley les da para que el juez pueda corregir esos actos, se produce la convalidación de actos jurídicos. Y esto, como les decía en la anterior clase, se produce básicamente cuando el acto que se está tildando de nulo cumple la finalidad. Ejemplo, en una citación en la cual se hace conocer la existencia del proceso
no se podría tildar de nula la citación cuando en realidad ha cumplido la finalidad. Y la finalidad de la citación es hacer conocer la existencia de un proceso judicial. Si se devuelve la comisión o se devuelve o la citación o la notificación que se ha realizado y se señala de que la citación está mal hecha o que le falta una coma o que no ha firmado una determinada persona, en realidad son actos que se van a subsanar, son actos subsanables. Esa práctica, en realidad, de observar los actuados judiciales han quedado en el anterior sistema judicial, en el cual las nulidades tenían otras reglas, otros principios que lamentablemente este código ya ha dejado de lado. Para plantear las nulidades dentro del nuevo sistema, necesariamente debe existir o no debe existir la convalidación. Y eso es un aspecto que se analiza, es un aspecto que se pone en consideración de la autoridad jurisdiccional, señalando que no se ha tomado en cuenta o que no se ha convalidado ningún acto jurídico. Muchos abogados, lamentablemente, cuando conocen la existencia de un proceso, presentan un memorial de apersonamiento simple, muchas de las veces, pero que ya convalida los actos dentro del proceso jurisdiccional. Muchas de las veces se hace a destiempo, es decir, ya tenemos o ya ha transcurrido un determinado tiempo para responder la demanda, para plantear las excepciones y demás, y el abogado lo único que hace es apersonarse al proceso y con ese simple acto ya está convalidando todos los actos jurídicos. Diferente situación es de que existe el apersonamiento con miras a revisar el proceso y con una reserva expresa de poder plantear los recursos que le franquea la ley. Esto en miras de que posiblemente esa persona recién esté asumiendo defensa en ese proceso. Entonces, la convalidación tiene sus elementos, pero básicamente implica de que las partes, por sus actos, hayan convalidado los actos jurídicos y se haya cumplido la finalidad de los actos que se están tildando en un momento de nulos. Otro aspecto importante que debemos entender es el hecho de que las nulidades necesariamente deben estar especificadas en la norma o en la ley. En este caso, cuando hablamos de la especificidad o la legalidad, básicamente vamos a hablar de que las nulidades deben estar previstas, pero como una penalidad. Un ejemplo en particular que ahora les voy a mostrar es lo que se dispone en referencia a la regulación de comunidad de gananciales. Voy a cambiar de pantalla para que podamos ver. Okay. Cuando hablamos de las nulidades como una pena o como la especificidad de la nulidad, básicamente vamos a hablar de artículos similares a estos. El artículo 177, en relación a la regulación de la comunidad de gananciales, establece: la comunidad de gananciales se regula por la ley, no pudiendo renunciarse ni modificarse por convenios particulares. Y dice, bajo pena de nulidad de pleno derecho. Lo que en otras palabras quiere decir que cuando dos personas deciden sobre los bienes gananciales o renuncian a la comunidad de gananciales, ese acto es declarado nulo, no produce ningún efecto jurídico. Y eso está en el Código de las Familias. Entonces se cumple el principio de especificidad por el hecho de que la nulidad está prevista en este tipo de casos. Si es que en algún momento tenemos una controversia en la cual exista algún documento similar, obviamente que bajo el principio de especificidad vamos a tener que ese documento o ese acuerdo es nulo. El principio de conservación, que es otro de los principios esenciales que debemos entender cuando hablamos de las nulidades, señala que cuando exista una duda razonable sobre si el acto que se está impugnando de nulo es
o no es nulo, o hay una diferencia en la normativa, o existe una duda, el acto debe mantenerse. Es decir, la nulidad no va a tener un efecto de suspensión del proceso, siempre y cuando exista esa duda de que el acto impugnado no es, o deba, o exista una doble interpretación, perdón. Entonces, cuando esto ocurra, el acto se va a mantener firme, entre tanto se define si es que es o no es nulo, ¿no? Habitualmente las nulidades, por una parte, en general, y por las nulidades procesales, o sea, lo que ocurre dentro del proceso, van a tener básicamente las mismas reglas, ¿no? La trascendencia, la convalidación, la especificidad, la conservación, la legalidad, como elementos esenciales. En ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido diferentes circulares uniformando el criterio a través de todos los jueces en materia civil y comercial que necesariamente están obligados a cumplir estos requisitos para tramitar las nulidades. Como les digo, la nulidad no es la regla dentro de los procesos, no es el medio de defensa habitual, es un medio de defensa excepcional. Y vamos a ver que dentro de los medios de defensa y dentro de la gama de posibilidades que nos da el Código de las Familias y el Código Procesal Civil, vamos a tener los medios idóneos para poder defender, para poder contrarrestar los efectos de una autoridad jurisdiccional que no aplique con transparencia sus decisiones judiciales, ¿no? Para poder entender también una diferencia, vamos a analizar un par de casos que básicamente nos van a ubicar en un espacio en el cual podamos distinguir una nulidad procesal y podamos determinar en realidad los elementos que hacen a las nulidades. Caso de análisis 1. Este caso es un caso, obviamente es un caso que ha ocurrido en la vida real, es un caso que se ha ido resolviendo en el tiempo, que ha sido objeto de diferentes procesos familiares, civiles, penales, y que eventualmente el tema se ha solucionado bueno, en el intermedio de que ambas partes han tenido que ceder a las posiciones. Roger Mérida en el año 2008 contrae nupcias con María Belén. Objeto de ese matrimonio se conciben 2 hijas de 10 y 8 años de edad a la fecha. Durante el matrimonio, estas personas hacen un bien inmueble ubicado en la zona de mayorazgo de la ciudad de Cochabamba y el mismo o el predio está registrado a nombre de ambos esposos. Como dato, el matrimonio se ha producido en Bolivia y en los Estados Unidos. Entonces, objeto del trabajo del señor Mérida, se produce la compra del inmueble, la apertura de cuentas bancarias, ¿no? Ya en la gestión 2019, obviamente objeto de una pelea, de una separación que tenían la pareja, deciden separarse y bueno, van donde un abogado y suscriben un acuerdo transaccional predesvinculatorio, pero el documento no es llevado ante un notario de fe pública y mucho menos se realiza con las formalidades de ley. Simplemente se realiza ante oficinas de un abogado, ¿no? Bajo el sentir en realidad del señor Mérida, se inserta una cláusula en referencia a la división y partición de bienes del bien inmueble de la casa en favor de bueno, de su pareja, con el ánimo de que la casa no se pierda, no se divida, no se venda, y a condición verbal, obviamente, de que la casa sirva para domicilio de sus hijas. Posterior a aquello, una vez que ya se produce la separación de cuerpos y demás, en la presente gestión, Roger se entera de que su expareja constituye una nueva unión libre. Y la familia y familiares cercanos en realidad señalan de que la pareja pretende abandonar el país
hacia el país vecino de Chile, pero entre tanto, objeto de diferentes situaciones, tienen el afán de vender el inmueble. Entonces, aquí hay una doble situación. Por una parte, el tema de la división y partición de bienes, los efectos que produce el divorcio, entre los cuales necesariamente se encuentran esos derechos patrimoniales, y segundo, el hecho de la situación legal del inmueble. Partiremos de la idea del artículo 177 que hemos visto anteriormente, que señala que la comunidad de gananciales se regula por la ley y no por acuerdos transaccionales y no por documentos. Sin embargo, de cierta forma es una manifestación de la voluntad que no cumple los requisitos esenciales de un contrato, entre los cuales está la legalidad o el objeto lícito para contratar. A eso se le adiciona el hecho de que, como un acto de disposición en favor de los hijos, este tema en particular debería haberse visto mediante un documento público y debería haberse garantizado el hecho de que la propiedad se transfiera en favor de las hijas y no así en favor de la cónyuge. Errores materiales, obviamente, que han sido premeditados, errores materiales que obviamente han sido gestados por una tercera persona, quien tenía el afán, obviamente, de transferir el bien inmueble a nombre de esta persona para después disponer del dinero de forma efectiva. Dentro de este caso de análisis, en realidad, vamos a encontrar de que el principio de especificidad o de legalidad se encuentra previsto por la norma. Está en la ley 603. El principio de trascendencia, de la misma forma, se encuentra presente en este caso, por el hecho de que existe un daño irreparable que se está pretendiendo materializarse. Y que si bien existe un consentimiento de uno de los esposos, la ilegalidad básicamente va a generar la nulidad para reparar el mal que se está ocasionando, que se pretende ocasionar con un acuerdo transaccional privado, ¿no? Y aquí, y en este caso en realidad no existe la dúbida de que el acto deba mantenerse. Entonces, con esos 4 requisitos, dentro de este caso, se puede establecer básicamente de que el documento que se suscribe es un documento nulo, que no puede existir una disposición de ese bien inmueble que está registrado a nombre de 2 personas. El hecho de realizar una disposición en ese sentido implicaría básicamente la nulidad de una eventual transferencia. Entonces, son aspectos que necesariamente van a estar inmersos dentro de la problemática social de los esposos, de las parejas. Pero esta nulidad no es una nulidad procesal, es una nulidad que se genera dentro de las relaciones conyugales. Distinguiremos la nulidad como un acto reparador de ciertos actos jurídicos, pero en el ámbito contractual. En este caso, por la ilicitud de los acuerdos que están realizando. Y la nulidad procesal, en contraparte, tiene una relación con el proceso en sí. Vamos a ver otro caso que en realidad nos va a ayudar a comprender la diferencia que existe dentro de las nulidades, como tal, a las nulidades procesales. Habitualmente, cuando se produce la división y partición de bienes y cuando no existe un acuerdo sobre el valor que tienen los bienes que van a ser sujetos a división y partición, vamos a tener la presencia de testigos, la presencia de peritos, de personas técnicas con un conocimiento en una área, en una materia, que necesariamente van a ayudar a dirimir o van a ayudar a entender a la autoridad jurisdiccional sobre temas específicos. En el caso de bienes inmuebles, el tema de la evaluación. Recordaremos que para este tema, si bien el Código de las Familias
no establece un procedimiento específico, el Código de las Familias abre la posibilidad de que se utilice supletoriamente el Código Procesal Civil. Ahora, dentro del Código Procesal Civil existen plazos, existen términos, existen obligaciones y responsabilidades que se deban llevar adelante, entre las cuales necesariamente está el nombramiento de un perito para la emisión de un dictamen pericial o un informe pericial, en este caso sobre el valor de un inmueble. A partir de eso, del nombramiento, se va a proceder con la notificación formal al arquitecto que va a realizar el avalúo pericial de un determinado bien. Por procedimiento, en realidad este perito tiene que acercarse ante la autoridad jurisdiccional y tiene que asumir el cargo mediante un juramento. Y a partir de esto va a empezar a correr el plazo de 3 días para que las partes puedan objetar el nombramiento a efecto de que el profesional, siendo el caso, pueda acreditar su idoneidad para asumir el cargo de perito en el presente proceso. Entonces, empiezan a correr plazos y empiezan a correr momentos entre los cuales necesariamente el perito y las partes deban actuar y observar si es el caso. En este caso en particular, el perito se acerca al juzgado de familia y habitualmente lo que ocurre, y por lo que hablábamos de esa costumbre judicial, se tiene el hecho de que se les hace firmar hojas en blanco a los peritos, para posterior a aquello, habitualmente imprimir el acta de juramento del perito, que es un documento esencial para poder acreditar de que el perito ha asumido el cargo legalmente a partir de la fecha de su juramento. Ocurre que en este caso en particular, si bien el perito firma la documentación que se le pone enfrente, es decir, las hojas en blanco para que sean impresas, para que sea impresa el acta de juramento, resulta que esto no ocurre. Por diferentes situaciones, vamos a ver en juzgado que a veces no se tiene el expediente glosado, que no se tiene el expediente ordenado a la fecha, y eso ya es responsabilidad del oficial de diligencia, ¿no? Él es el encargado de que los expedientes se encuentran debidamente costurados, foliados y numerados, y ordenados, ¿no? En el orden cronológico que corresponde. Ocurre que en este caso en particular, el cursa la hoja en blanco con la firma del perito, pero no cursa el acta de juramento del perito. Sin embargo, continúa el proceso y el arquitecto, pensando que se ha producido el juramento, entrega el dictamen pericial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay dos situaciones en particular. Hay una inobservancia de procedimiento por parte de los funcionarios judiciales y en un segundo momento existe una lesión a un derecho fundamental. Es decir, no hay transparencia dentro del proceso. Lo legal y lo legítimo es de que el juez haya tomado el juramento de forma personal para evitar cualquier situación. Pero lastimosamente la costumbre procesal muchas de las veces no permite que estos aspectos vayan ocurriendo dentro del proceso. Entonces la costumbre judicial, si bien puede ser algo muy positivo en algunos casos, tiende a generar vicios procesales, tiende a generar este tipo de vacíos, este tipo de irregularidades dentro del proceso que en el tiempo van a generar responsabilidad para los funcionarios públicos, para los funcionarios judiciales. El acta de juramento tiene vital importancia por el hecho de que a partir de ese momento es el arquitecto quien asume ante la falta del acta de juramento, ante la falta de transparencia, obviamente que se va a producir una suerte de error material, de un vicio procesal, por el hecho de que en el expediente no se encuentra el acta de juramento y sin embargo el perito está entregando los informes, está poniendo en conocimiento sobre el tema del valor del inmueble. Volviendo a los principios, vamos a tener que en lo principal el daño irreparable se va a encontrar en el hecho de la falta de transparencia dentro del proceso. La convalidación va a estar
sometida al hecho de que al momento de que se notifique con el acta o con el informe sobre la evaluación del terreno, puede ser motivo de observación el hecho de que una de las partes, revisando el proceso, advierta que no existe el acta de juramento del perito para entregar el informe y puede hacer que ese informe sea observado. Una segunda eventualidad que puede ocurrir es simplemente el hecho de que ese acto sea convalidado, es decir, nadie diga absolutamente nada, se apruebe el informe tal como está y esta situación transcurra sin mayor observación. Y ahí vemos que es importante en realidad de que el expediente necesariamente deba estar en orden, deba estar en el orden cronológico de la presentación de los memoriales para que los abogados y las partes puedan ver la transparencia del proceso. Dentro de lo que especifica el tema de la especificidad, sin juramento no puede haber nombramiento de perito. No puede haber un perito que no ha jurado, ha prestado su juramento ante la autoridad judicial, no puede presentar informes. Estaría conculcando un principio de seguridad. Entonces, la especificidad se va a encontrar de esa forma en el Código Procesal Civil. La falta de juramento del perito va a acarrear la nulidad. Y en este caso no va a existir una duda sobre si el acto impugnado deba o no deba mantenerse. A diferencia del caso número 1, vemos que es una nulidad de un documento que obviamente produce sus efectos jurídicos, pero no es una nulidad procesal, sino es una nulidad simple, es una nulidad de contratos, es una situación que puede ocurrir entre dos personas y eventualmente va a desencadenar en un proceso que busque anular los efectos de un determinado acto jurídico. En este caso ya estamos hablando de una nulidad procesal, algo que necesariamente se genera dentro del proceso, una irregularidad que aunque no lo crean, habitualmente ocurre dentro de los procesos. Y es por eso importante que nos permitamos conocer la estructura de los procesos, la estructura de los expedientes, para poder observar con el mismo criterio que se observa este tipo de situaciones, en el sentido de que la falta de transparencia en un proceso acarrea una nulidad, acarrea una lesión a un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental necesariamente deba reponerse, deba restituirse mediante una solicitud de nulidad. Obviamente que eso va a generar un perjuicio material, una observación, un proceso administrativo hacia los funcionarios judiciales por la inobservancia, por la impericia y por la forma en la que a veces, muchas de las veces, se trata de avanzar en los diferentes procesos. Cuando hablamos de los medios de defensa que nos permite la ley 603, necesariamente debemos hablar de las excepciones. Según Couture, las excepciones constituyen en un medio de defensa idóneo, porque se entiende que la demanda en sí es un medio de ataque personal. Según Couture, vamos a entender que las excepciones van a constituir en ese medio de defensa inicial ante la presentación o ante la citación a una demanda jurisdiccional. Para el Código Procesal Civil, para el Código de las Familias, va a aplicar esta acepción, esta concepción de lo que son las excepciones, en el entendido de que las excepciones son medios de defensa contra la demanda. Son cuestiones previas o son cuestiones de fondo que van a permitir extinguirse el proceso de forma inicial o en todo caso tomar un nuevo cauce. Vamos a definir a las excepciones como aquellos medios de defensa que la ley prevé para contrarrestar los efectos iniciales de la demanda jurisdiccional. Nuestro Código de las Familias en materia de excepciones va a insertar ciertos elementos o va a insertar ciertas excepciones que también son aplicables en materia civil, que también son aplicables en materia penal, particularmente en la cual se debate de cierta forma si es que una demanda cumple o no cumple los requisitos legales para su tramitación ante el juzgado.
La anterior clase hablábamos sobre la competencia y la jurisdicción, ¿no? La jurisdicción es tal vez un pedazo más grande en el cual las autoridades jurisdiccionales puedan ejercer sus atribuciones y la competencia va a ser ese pequeño pedazo por el cual los jueces, en razón de territorio o de materia, puedan ejercer la justicia. Cuando hablamos de incompetencia, hablamos justamente de las reglas que establece el código de las familias en referencia al lugar o al asiento judicial en el cual deba resolverse la causa. Cuando hablamos de los matrimonios, hablamos del último domicilio conyugal, hablamos de el domicilio del demandante o del demandado. Es a elección de la persona que esté iniciando la demanda. Si es que yo no cumplo con este principio básico de establecer el régimen de competencia judicial, obviamente que la contraparte va a poder solicitar la incompetencia de la autoridad jurisdiccional en razón de materia o en razón de territorio, ¿no? Entonces, si es que existe este dilema o esta contradicción, la incompetencia va a constituir en ese medio idóneo para llevar adelante o para extinguir el proceso inicialmente y que se lleve en un asiento judicial idóneo que corresponde en realidad al proceso jurisdiccional. Hablamos de litispendencia como otra excepción, en realidad, que va a aplicar a todos los procesos, pues la ley prevé que no puede existir dos procesos que se inicien con el mismo objeto y los mismos sujetos procesales. No puedo iniciar una demanda en Cochabamba y iniciar la misma demanda en Quillacollo. Si en la de Cochabamba me está yendo mal, no puedo agarrar e iniciar alternativamente otra demanda en otro asiento judicial. De hacerlo, estaría incurriendo en litispendencia, es decir, hay una causa pendiente. Y veíamos anteriormente que cuando se inicia un proceso judicial, es el juez que ha conocido inicialmente la causa el que se queda con la competencia, no el segundo juez. La prescripción es un medio por el cual se libera de cierta forma a las partes de una obligación. O, en todo caso, la prescripción adquisitiva sirve como un medio de adquirir la propiedad. Cuando hablamos de la prescripción en materia familiar, vamos a hablar de sus efectos liberatorios, ¿no? Las acciones, algunas de las acciones prescriben en el tiempo. Por ejemplo, para plantear la nulidad del matrimonio, a partir de la fecha del matrimonio vamos a tener el plazo de 1 año. Pasado ese término, ninguna de las partes puede invocar la nulidad del matrimonio, pues este derecho estaría prescrito, habría caducado en el tiempo. La incapacidad o la impersonería son excepciones que básicamente están ligadas al hecho de que tú como persona no podrías ser parte del proceso, no podrías tener la calidad de demandado, por el hecho de que no te corresponde, por el hecho de que hay un error material o correspondería a otra persona asumir responsabilidad en ese proceso. Cuando hablamos de la impersonería, hablamos de que básicamente la demanda se está dirigiendo de forma incorrecta, de que no corresponde a la persona en realidad ser o tener la calidad de demandado. En este tipo de casos, obviamente, que necesariamente se tiene que acreditar que la persona a la cual se debería demandar, especialmente y particularmente en los asuntos de asistencia familiar. No podríamos demandar al abuelo de forma directa cuando existe el papá. En ese caso, sí nos podrían plantear la excepción de impersonería. ¿Por qué? Porque en prelación le corresponde al papá hacerse cargo de la asistencia familiar de los hijos y no al abuelo hacerse cargo de los nietos. En la eventualidad de que el papá no tenga los recursos o se vea impedido de cumplir la obligación, recién salta la obligación en un peldaño hacia los abuelos. Pero de ninguna forma se podría establecer de forma directa el hecho de que se demande directamente a los abuelos.
La excepción de impersonería, cuando se interpone, básicamente va a extinguir el proceso de forma inicial. La excepción de pago está relacionada más al tema de los efectos patrimoniales del matrimonio, el tema de asistencia familiar u obligaciones que tengan los esposos o los miembros de la familia, y básicamente se lo utiliza en el tema de asistencia familiar, ¿no? Nos están demandando por asistencia familiar y resulta que mes a mes se está cumpliendo con la obligación, se está señalando de que no estoy cumpliendo con la obligación, pero en los hechos sí estoy depositando mes a mes una cantidad considerable de dinero. Entonces, entran en vigencia los principios de lealtad procesal. Esos principios por los cuales las partes deben conducirse con respeto, con igualdad y con la verdad ante las autoridades jurisdiccionales. La falta de legitimación. Cuando hablamos de legitimación, básicamente hablamos de la capacidad de ser demandado o de la capacidad de ser demandado. Cuando hablamos de la falta de legitimación, hablamos de que, por ejemplo, el abuelo o el papá de una persona no podría ingresar de forma directa a un proceso de división y partición del divorcio de su hija o de su hijo, por el hecho de que no tiene la legitimación. Quienes tienen la legitimación, en ese caso en particular, para demandar la división y partición, va a ser el esposo y la esposa. Otras terceras personas no pueden participar del proceso de división y partición. Entonces, si es que se diera el caso y es el papá o el abuelo quien plantean la demanda de división y partición, obviamente que se va a estar con la excepción de falta de legitimación. Es decir, estamos demandando de forma correcta, no tenemos la capacidad para demandar o para ser demandados. Entonces, esto es un debate inicial de la misma forma dentro de los procesos familiares. La excepción de cosa juzgada, conciliación y transacción corresponde básicamente al hecho de que se inicie un conflicto judicial cuando en realidad en los hechos ese conflicto ya ha sido sometido a una transacción o a una conciliación. Recordemos que la conciliación o la transacción son medios alternativos de solución de conflictos y tienen el mismo valor que una sentencia judicial. Cuando las personas ingresan en un consenso, cuando las personas o cuando dos o más personas ingresan en un acuerdo y lo suscriben, ya están entrando en un escenario de conciliación. La ley no permite que persistan los problemas judiciales cuando una de las partes considere que, si bien afirma el tema de la conciliación, puede sacar algo más de dinero dentro de un proceso judicial. La transacción a los efectos legales del Código Civil tiene la capacidad o la calidad de cosa juzgada material, por el hecho de que dirime los derechos, va a concluir con los conflictos judiciales. Entonces, en ese sentido, va a tener la misma calidad de cosa juzgada. Si se quiere llevar adelante un proceso que ya ha sido solucionado en la vía de conciliación, obviamente que la ley prohíbe que sobrecarguemos al sistema judicial con demandas judiciales, con solicitudes judiciales, cuando ya esos aspectos muy posiblemente ya han sido solucionados en una instancia de conciliación, ¿no? Recordemos que la Constitución Política del Estado establece como un principio el hecho de la cultura de paz, ¿no? Es decir, promueve la cultura de paz frente a esa cultura de litigio que todavía y lamentablemente mantenemos, ¿no? Dentro de nuestro contexto general. Las excepciones como un medio de defensa obviamente deben de estar documentadas. Si tenemos el tema de la incompetencia, entonces las pruebas que acreditaremos van a ser los asientos, los certificados domiciliarios y demás que acrediten que realmente se ha iniciado un proceso en un lugar que no corresponde. En referencia a la litispendencia, los medios de prueba van a ser una copia legalizada del proceso judicial que ya se ha iniciado para que se identifique la igualdad de partes, sujetos y objeto. La prescripción va a estar probada por los momentos en los cuales se debería haber solicitado
la nulidad o, en todo caso, el cumplimiento de una obligación. La incapacidad o la impersonería va a estar acreditado de la misma forma por documentos de prueba. En el caso que les comentaba sobre una demanda directa al abuelo para cumplir la asistencia familiar, va a estar orientada a acreditar de que existe una descendencia, de que existe un progenitor que debe cumplir con la obligación. La excepción de pago va a estar acreditada por los medios de pago, documentos, depósitos, que acrediten que realmente se ha cumplido con la obligación. La falta de legitimación va a estar acreditada igual por medios de prueba que acrediten que esa persona no puede ser parte del proceso o no existe una relación o un nexo de causalidad con el proceso judicial. En referencia a la cosa juzgada material y la conciliación, van a estar probados por los documentos que acrediten que realmente ese conflicto ya se ha dirimido en una instancia de conciliación. Serán documentos públicos, serán los documentos, unas actas del Ministerio de Justicia, de un juzgado, de un juez conciliador, que van a acreditar que realmente ese proceso ha terminado, antes incluso de iniciarse. Entonces, vamos a comprender que las excepciones en realidad son un medio de defensa inicial contra las demandas jurisdiccionales. Inicialmente vamos a debatir si realmente corresponde o no corresponde el inicio del proceso judicial para después recién ingresar en el debate y defender el proceso. Entonces, las excepciones van a ser un medio inicial y alternativo para frenar los efectos de la demanda jurisdiccional. Cuando hablamos de incidentes, y en realidad para comprender qué son los incidentes, vamos a establecer que dentro de un proceso jurisdiccional, cualquiera sea la calidad de este proceso jurisdiccional, existen situaciones secundarias. Pueden existir terceras personas o aspectos que no estén relacionados al proceso, sean cuestiones accesorias al proceso jurisdiccional. Por ejemplo, en una ejecución de sentencia, la prescripción va a ser una cuestión incidental. Es decir, termina el proceso y posiblemente ya haya transcurrido tanto tiempo que necesariamente ya una deuda o una obligación haya prescrito. Sin embargo, se continúe con la tramitación del proceso y ya en una fase final se pueda plantear de forma accesoria un incidente de prescripción sobreviniente o un incidente de impersonería que haya sobrevenido al proceso. Les pongo un ejemplo más claro. Hemos visto que en realidad dentro de la estructura de los procesos, los sujetos que intervienen pueden otorgar poderes a las partes. Recordaremos de la misma forma que los mandatos o los poderes se extinguen cuando son revocados o cuando el titular que extiende el poder fallece. Puede ser de que en un proceso de división y partición, poniendo un ejemplo, exista un apoderado y el apoderado fallece en la tramitación del proceso. No se llega a la sentencia, pero en el intermedio de la tramitación fallece uno de los esposos. El abogado o la persona que está actuando como apoderado en ese punto va a perder la personería por el hecho de que el mandato ha sido extinguido. Entonces, el debate en ese momento preciso va a recaer en el hecho de que el mandante, el mandatario o el apoderado ha perdido esa capacidad de continuar en el proceso y que necesariamente otra persona deba insertarse en el proceso, en este caso los herederos de esta persona, para continuar con la tramitación del proceso. En ese punto se puede plantear como una cuestión incidental y una cuestión accesoria al proceso principal un incidente. Entonces van a constituir en debates secundarios a la causa principal. No van a estar relacionados directamente con lo que estamos buscando o con lo que se está pretendiendo conseguir con el proceso, sino situaciones accesorias que se van a producir objeto del proceso, del tiempo, de la intervención de las diferentes personas. Entonces, son aspectos que son accesorios a el litigio principal o a la litis principal.
son integradas al proceso como un medio de resolución de controversias que pueden existir dentro del proceso, como este ejemplo que les di. Se le da un poder a un abogado para que tramite la división y partición y resulta que a media tramitación fallece la persona. Y obviamente esa persona que ha sido considerada como apoderado ya ha perdido el mandato porque ese mandato se ha extinguido por ley. Al fallecimiento se extinguen los poderes. Entonces, nos encontramos en un debate en el cual, si bien el abogado puede seguir dentro del proceso, vamos a plantear el incidente de impersonería porque le ha sobrevenido en el tiempo. No ha sido accidental ni demás, sino en el tiempo ha ocurrido algo que nuevamente genera el debate si corresponde o no corresponde que una determinada persona esté en el proceso. Entonces, las cuestiones incidentales de la misma forma se las resuelven como mini juicios dentro del mismo proceso jurisdiccional. Vamos a ir viendo más adelante, en realidad, qué cuestiones incidentales se pueden ir planteando dentro del proceso, pero cuando hablamos de incidentes, necesariamente debemos comprender que son aspectos o son debates o mini juicios que son accesorios al proceso principal. Tienen una relación indirecta con el proceso, pero en realidad son minis debates que se van generando, como la nulidad, ¿no? El proceso va avanzando hasta cierto punto y hay una lesión y obviamente que se va a tratar de forma secundaria si el proceso debe seguir o no debe seguir, si debe ir adelante o debe retrotraerse en el tiempo. Pero es un mini juicio porque implica una nueva fase recursiva, ¿no? Entonces, eso implica que dentro de ese juicio se van a empezar a abrir nuevos caminos que van a contener apelaciones, van a contener recursos, van a contener reposiciones, complementaciones, enmiendas compulsas y cuánta acción o recursos se pueda plantear dentro del proceso. Cuando hablamos de los aspectos que se tienen que tomar en cuenta en general, vamos a ver básicamente el tema de los escritos. Los documentos o los memoriales que se presentan a nivel judicial deben presentarse en un lenguaje simple, sencillo y entendible para las partes. Procuramos dentro de los escritos alejarnos lo más posible de una terminología muy jurídica o de un léxico muy jurídico que evite que se comprenda realmente qué es lo que se está queriendo decir dentro del proceso. Sin embargo, dentro de esa misma costumbre judicial, muchas de las veces los jueces nos piden que pongamos o citemos artículos en particular simplemente para concedernos, ¿no?, lo que estamos solicitando. Sin embargo, ustedes recordarán que dentro de materia del derecho de las personas existe el principio de iura novit curia, es decir, dadme los hechos y os daré el derecho. Es decir, el juez conoce el derecho. Nosotros no podemos decir, señor juez, en base a estos, quiero que apliques estos artículos o existen estos artículos que apoyan mi solicitud. Eso es la costumbre judicial. Y habitualmente, dentro de esta nueva ley, la ley 603, se establece que los escritos deben ser presentados de la forma más sencilla posible porque el juez conoce el derecho. No es necesario hacer las citas. Sin embargo, en la costumbre judicial, habitualmente cumplimos con ese requisito esencial que nos permite argumentar o fundamentar una posición formal que tenemos como abogados. Hay algunos expedientes o hay algunos memoriales que se nos van a permitir presentar sin la firma de las partes. A esos los vamos a llamar memoriales de mero trámite, o ya sea para pedir una fotocopia, para coordinar un acto procesal, sin la necesidad de que venga la parte y firme el memorial. Es permisible en la ley 603 que algunos actos procesales, sin poder, sin un mandato específico, los podamos firmar directamente los abogados, señalando de que la persona o el titular, en todo caso de la demanda, está impedido de momento, ¿no? O está muy lejos la persona, o en todo caso está muy ocupada, no sé. Pero en realidad la ley establece que bajo ese principio de informalidad se permite a los abogados firmar algunos documentos. No todos los documentos,
pero sí los actuados de mero trámite administrativo, cuando solicitamos copias legalizadas, cuando solicitamos coordinación con el oficial de diligencias, son asuntos de trámite administrativo. Eso quiere decir que estamos tratando de llevar adelante el proceso y para eso no necesitamos nosotros la firma de la parte. Directamente podemos hacer la solicitud. Los expedientes deben encontrarse dentro del juzgado y el acceso es irrestricto para las partes. A partir de que los abogados nos apersonamos al proceso, el expediente tiene que estar siempre disponible para que podamos revisarlo. Debe existir un orden cronológico de fechas y de todos los actuados que se van presentando al expediente procesal, porque el expediente básicamente es un relato cronológico del proceso, en fechas, momentos, tiempos y demás. Y siempre tiene que estar ordenado. Es obligación del oficial de diligencias tener los expedientes al día, costurados y disponibles para su revisión. Puede ser y ha ocurrido en algún caso que un abogado en el expediente le arranque una hoja, le arranque una prueba al expediente y eso es de responsabilidad del oficial de diligencias y del secretario. El cuidado de los expedientes están bajo cargo del secretario del juzgado. Entonces, incluso cuando vamos a sacar copias de los expedientes, habitualmente la mayor parte de los juzgados nos permiten o hacen que algún funcionario nos acompañe para sacar las copias, precautelando de que ninguna de las partes pueda arrancar hojas. Entonces, por eso también los expedientes se encuentran foliados y numerados en un orden que permite y evita en realidad el hecho de que se arranquen hojas o se inserten cosas al expediente, ¿no? Por eso es importante que siempre esté el expediente ordenado, bajo pena de inicio de acción disciplinaria contra los funcionarios judiciales. Entonces, en algunos juzgados donde los oficiales de diligencias tienen los expedientes desordenados o no están al día, esos expedientes van a ser objeto de una sanción hacia el funcionario. A partir de eso, bueno, a partir de los apersonamientos, los expedientes siempre van a estar a disposición de las partes para que las partes, en el marco de la transparencia, puedan revisar las veces que sean necesarios los expedientes. No se puede privar del acceso del expediente a las partes o a los abogados de las partes. ¿Qué ocurre cuando un funcionario te dice que el expediente está en despacho judicial y no está disponible? Si está en despacho judicial, obviamente que implica que hay un memorial pendiente de resolución, pero si es que no existiera eso, el expediente no puede estar en despacho, tiene que estar en los anaqueles que manejan en los diferentes juzgados. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando muchas de las veces te dicen que el expediente está en despacho, pero no existe ningún memorial pendiente. Entonces el expediente tendría que estar a disposición de las partes. Plazos procesales. En este tema, bueno, en materia procesal civil y en materia de familia y penal, el cómputo de plazos es casi similar. Cuando hablamos del cómputo de plazos, hablamos del momento exacto en el cual va a correr los plazos para cumplir ciertas obligaciones con el juzgado, con el proceso. Habitualmente todos los plazos, y esto es una regla en materia de familia, los plazos que son superiores a los 15 días se computan en días calendario. Y los plazos que son inferiores a los 15 días se van a computar en días hábiles. Los días hábiles son los días que está disponible en los juzgados, es decir, de lunes a viernes. La forma de computar el plazo siempre va a estar en relación a lo que señala el Código de las Familias. Los plazos se empiezan a computar a partir del día siguiente de la notificación o de la citación. Si el día de hoy me están citando para una demanda, tengo el plazo de 5 días para contestar la demanda o de 10 días para contestar la demanda. Juan Carlos. Buenas noches, doctor. Eso quería entender, doctor. ¿Los pasos procesales es lo mismo para el tipo penal y familiar?
A ver, cada materia tiene en realidad la fórmula, una fórmula para computar los plazos. Habitualmente cuando hablamos, y esto quiero que recuerden bien, cuando hablamos de días, los plazos siempre se van a empezar a computar a partir del día siguiente. Si hoy día me notifican, a partir de mañana empiezan a correr los plazos. Hasta la medianoche, hasta la medianoche del último día hábil que se me permite. Si ese último día cae en sábado, domingo o feriado, el plazo se traslada al día siguiente hábil. Por ejemplo, si me notifican el día de hoy para contestar una demanda de homologación de asistencia familiar, tengo el plazo de 5 días hábiles para contestar. Entonces estaríamos contando el 15 como primer día siempre y cuando me hayan notificado hoy día, el 15, el 16, 17 y 18 son días inhábiles. Entonces estaría contando el 19, el 20 y el 21. El día 21 se estaría venciendo el plazo para contestar la demanda. Cuando hablamos de horas, y esto tiene que quedar bien claro porque a veces nos hacemos patear con el tema de los plazos, es cuando el plazo es en días, corre a partir del día siguiente. Cuando el plazo es en horas, los plazos corren de momento a momento. Si me han notificado el día de hoy a las 6 de la tarde, con un plazo de 48 horas, tengo el plazo exacto de 48 horas para presentar mi respuesta, para proveer los recaudos o para responder lo que sea necesario. Entonces, cuando es en horas, siempre va a ser de momento a momento. Cuando es en días, va a ser a partir del día siguiente. Ojo, que en materia agraria, los plazos siempre son de momento a momento. La ley prevé de que en materia agraria sí o sí sea de momento a momento. En el resto de las materias, como les digo, se aplican estas reglas. Cuando son en horas, de momento a momento. Cuando son en días, se va a computar desde el día siguiente de la notificación o de la citación. Si el plazo es mayor a los 15 días en materia de familia, va a ser en días calendario. Si el plazo es menor a los 15 días, el plazo es en días hábiles, no se cuenta los sábados y domingos. Cuando son días de calendario, bueno, se cuenta de corrido, incluidos sábados y domingos. Al terminar el cómputo del plazo legal, ya automáticamente existe la perención, ya existe la fatalidad del plazo. Es decir, he transcurrido el plazo y después de ese plazo yo ya no puedo hacer nada, ya no puedo presentar los memoriales, ya no puedo básicamente observar, ¿no? Que es importante ver el tema de los plazos en materia procesal por el hecho de que tienen una penalidad y la penalidad es la fatalidad. Los plazos son perentorios, es decir, no vuelven en el tiempo los plazos. Por eso es importante que conozcamos en realidad con los plazos y si tengamos mucho cuidado con los plazos por el hecho de que si se nos vence un plazo, obviamente tiene una consecuencia. Se nos vence el plazo, no podemos apelar. Se nos vence el plazo, las resoluciones van a ser ejecutoriales. Ya no podemos observar porque la ley nos da un plazo legal, un tiempo prudente para que podamos nosotros contestar, podamos objetar, plantear nuestras excepciones y demás. Es decir, existen esos momentos procesales. La prórroga en realidad es una excepcionalidad. Muchas de las veces cuando ingresas una demanda judicial, les voy a poner un ejemplo, el juez te observa, te dice, bueno, tienes que presentarme estos documentos y te faltan estos otros documentos. Tienes el plazo de 48 horas o de 72 horas o de 3 días para presentarme la documentación. Pero resulta que los documentos no te los van a entregar en 3 días. Posiblemente te los entreguen en una semana, en 10 días o en 15 días. Entonces, la penalidad que te pone el juez es de decirte, bueno, si no presentas esos documentos en este plazo legal, se va a tener por abandonada tu demanda. Entonces, siempre y cuando podamos justificar y de forma excepcional, y obviamente con una autorización judicial, vamos a poder solicitar una prórroga a los plazos, siempre y cuando sea permisible.
si es para cumplir una obligación, es decir, de acompañar algún documento, de diligenciar algún elemento de prueba, y no lo podemos realizar dentro del plazo legal, obviamente que tenemos que poner en conocimiento al juez o a la juez y decirle, señor juez o señora juez, existe este impedimento legal para cumplir el plazo. Quiero que me conceda una prórroga a este plazo para que tal día pueda presentar los documentos. Y en ese caso, siendo una situación de fuerza mayor, el juez o la juez va a permitir que prorroguemos el plazo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el tema de los plazos. Ojo, en materia agraria siempre es de momento a momento. Esto les digo por el hecho de que, si bien aplica este acápite a la mayoría de las materias, hay materias que por su especificidad necesariamente tienen un tratamiento diferente. Por ejemplo, en materia agraria es así. Todos los plazos son de momento a momento. Si te dicen 5 días, corre hasta sábados y domingos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el tema de los plazos. Con el tema de las horas, de la misma forma, si son plazos en horas, empieza a correr de momento a momento, ¿no? Ahora ya se han habilitado para, de cierta forma, contrarrestar algunas situaciones y ha habilitado el buzón judicial. Antes, cuando te hacías vencer con un plazo, ya llegaba a las 6:30 y no has terminado tu recurso, no has terminado tu documento, tenías que buscar necesariamente el domicilio del juez o del secretario, ir con un notario de fe pública a presentar el documento en el domicilio del secretario o del juez, antes de la vigencia del buzón digital, que ahora, bueno, facilita y evita que se generen gastos. Entonces, imagínense, cuando te hacías vencer un plazo y ya se cerraba el juzgado, tenías que buscar a un notario necesariamente y buscar el domicilio del juez o del secretario para hasta la medianoche de ese día buscarle al secretario y entregar el documento con un acta circunstanciada de un notario de fe pública, por el hecho de que te has hecho pisar con el plazo. Entonces, ocurría antes esa dinámica. Ahora ya se tiene en el buzón judicial, obviamente que no está habilitado a nivel nacional. Existen algunas provincias y centros judiciales en las cuales lamentablemente se tiene que continuar con esta práctica de entregar el documento con la intervención de un notario de fe pública. Entonces, es algo que se generaba ante el incumplimiento, ante muchas de las veces la irresponsabilidad, ya sea del abogado o de las partes. No existen clientes que te dicen, ¿no? Es decir, doctor, he encontrado esta demanda judicial, me había olvidado que me han demandado y bueno, aquí tiene la demanda. Y es el último día, a la última hora que te están entregando la documentación para que puedas responder. Obviamente, si pasa ese plazo, ya es otra situación. Entonces, te ponen en una situación muchas de las veces que tienes la presión de las horas que están corriendo para presentar la documentación. Es por eso que cuando existe este tema de convulsiones sociales, se congelan los plazos procesales porque existe la imposibilidad de las partes para entregar la documentación o entregar los documentos y uno, bueno, se puede poner en riesgo. Eso también es algo que es considerado por la autoridad judicial, ¿no? Bueno, con eso estaríamos terminando esta primera parte del proceso y es importante un poco porque vamos a recalcar nuevamente todos estos aspectos, pero en realidad vamos a terminar el día de hoy con una pequeña actividad. En pantalla les estoy mostrando un formulario que se los voy a pasar ahora. Esto es para el día sábado y es algo bastante cortito, bastante simple por el hecho de que tienen que buscar dentro del Código de las Familias qué aspectos se consideran o están penalizados por la nulidad. Entonces, es un formulario bien sencillo, no creo que encuentren más de 4 casos, sería mucho exagerando, ver el tema de las nulidades. O sea, ¿qué aspectos dentro del Código de las Familias se consideran como nulos? Les voy a pasar en el chat el formulario. Bueno, va a estar habilitado hasta el día sábado para que puedan ustedes
buscando el código de las familias, establecer qué comportamientos se encuentran penalizados con la nulidad procesal. Hicimos esa distinción. Vamos a encontrar dentro del código de las familias, por si acaso, la nulidad del matrimonio. Esa es una nulidad, pero no es procesal. No es dentro del proceso. Entonces, ustedes tienen que identificar dentro del código de las familias qué comportamientos se encuentran penalizados con la nulidad procesal. Es decir, que diga esta frase básicamente bajo pena de nulidad. Entonces, son 4 aspectos, si mal no recuerdo, son 5, que están establecidos en el Código de las Familias. Entonces, esta actividad la vamos a recibir hasta el día sábado. La voy a subir a la plataforma para que la actividad esté abierta. Sin embargo, ya se les he pasado por el chat del grupo para que puedan ustedes ya tener acceso al formulario. El formulario ya está habilitado para que puedan ver ese tema. ¿Alguna duda en referencia al tema o en referencia a la actividad? Ok. Si no hay dudas, jóvenes, estaríamos terminando por hoy el día, estaríamos terminando aquí el día de hoy y el día sábado estaríamos viendo de forma directa o dando continuidad a este tema en particular. Bueno, entonces que tengan una buena noche, jóvenes. Buenas noches, doctor. Hasta luego.